Damos gracias a Dios, hermanos míos, que nos encontramos en este programa de la familia, para la familia, un programa especial de la iglesia. Y en este tiempo, Dios nos está dando la oportunidad de acrecentar los recursos para el desarrollo de la crianza y la educación de nuestros hijos. Le doy gracias a Dios por lo que hasta aquí hemos logrado. Dios ha hecho cosas muy buenas con la vida nuestra. Dios nos ha bendecido de muchas formas y ha hecho real la manifestación de su poder. Por eso, poder vivir un tiempo de reunión como esta es perfeccionar claridades que yo sé que se logra cuando uno logra superar un territorio de ignorancia y uno descubre que hacia atrás se dieron cosas tan mal hechas en la buena fe. Se da cuenta entonces que cualquier claridad que nos venga de Dios hace la diferencia entre la vida y la muerte. Es algo que nos pone a nosotros a tono con propósitos de valor eterno. Por eso es un privilegio que nos encontremos en un ambiente de esto y los quiero felicitar por tener la consistencia para participar en esta reunión. Vamos a orar, que Dios nos dirija, que Dios nos dé las reflexiones que vengan de parte de Él, que Dios nos dé pautas para el desarrollo espiritual nuestro, que perfeccionemos nuestro ministerio de padres y que nos acerquemos a nuestros hijos para obtener muchos mejores resultados con ellos. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes, por esta hora especial en la que estás obrando, en la que te estás manifestando y nos estás dando la oportunidad de entender cosas tan grandes, tan significativas, como esto que tiene que ver con el tema de hoy. Bendícenos entonces abriendo nuestra mente, permitiéndonos desarrollar sabiduría a la luz de la claridad que nos llega, permitiéndonos entonces hacer replanteamientos de fondo de la vida nuestra y poder orientar nuestros hijos con mejores recursos. Gracias, Padre Santo, porque todo esto lo has dispuesto tú y nos amas mucho, porque generas espacios tan benignos y tan oportunos. En el nombre de Jesucristo, entonces, nos exponemos y nos disponemos a recibir. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestra canción en esta sección devocional y vamos a tomar en cuenta una canción escrita y con música compuesta por nuestro hermano José Luis Gualdrón, muy bonita, un mensaje hermoso basado en un texto del libro de Job. La canción se titula Vuelve a Dios. Es esa idea de regresar a la amistad con Dios para que las cosas se puedan ver de una manera distinta. Cuando nos alejamos de Dios, nos perdemos las grandes oportunidades de poder interpretar las condiciones de la vida de manera justa. Esta canción nos muestra eso. De hecho, extrae algunos versículos y los coloca para darles una relectura a partir de la canción. Todo lo que significa el regresar a tomar en serio las razones de Dios por su palabra. A tono está esta canción con nuestra misión de padres de familia.
Cantémosla y entendamos el mensaje que allí el Señor nos quiere dar. En amistad con Él y tendrás en ti la paz que solo Él sabe dar. Vuelve en amistad con Él y por ello te vendrá el bien que tanto anhelas hoy. Toma la ley de su boca, pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu vida la aflicción. Si miras tu oro más precioso como piedras de arroyo que pasa, el Todopoderoso será tu riqueza, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Alzarás tu rostro a Dios y Él te oirá. Y si haces promesas a Él, determina servirle a Él, el Todopoderoso será tu firmeza. Vuelve en amistad con Él y tendrás en ti la paz que solo Él sabe dar. Vuelve en amistad con Él y por ello te vendrá el bien que tanto anhelas hoy. Toma la ley de su boca, con sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu vida la aflicción. Si miras tu oro más precioso como piedras de arroyo que pasa, el Todopoderoso será tu riqueza, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Alzarás tu rostro a Dios y Él te oirá. Y si haces promesas a Él, determina servirle a Él, el Todopoderoso será tu firmeza, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Alzarás tu rostro a Dios y Él te oirá. Y si haces promesas a Él, determina servirle a Él, el Todopoderoso será tu firmeza. Y si haces promesas a Él, determina servirle a Él, el Todopoderoso será tu firmeza. Y si haces promesas a Él, determina servirle a Él, el Todopoderoso será tu firmeza.
En el día de hoy vamos a hacer mención de otra de las cosas que deberíamos por crianza ir cultivando en nuestros hijos para que desarrollen facultades cristianas enfrentando las condiciones de la vida que les toca enfrentar. Vamos a hablar de la crianza de Dios a su pueblo para estructurarle la esperanza. Y podríamos a partir de allí como tomar lecciones para ver el trabajo que debemos hacer nosotros como papás para estructurarle la esperanza a nuestros hijos. Que nuestros hijos desarrollen una esperanza genuina, que vean al futuro con los ojos de los creyentes. Es que es muy triste decir que el trabajo nuestro queda muy incompleto cuando no conseguimos que nuestros hijos vean la vida como creyentes. Y quiere decir que fracasamos para transmitirles las posturas que un creyente debe tener frente a la vida y delante de Dios. Dios se cuidó de construirle a su pueblo una visión esperanzada de su futuro. Y para Dios fue más importante cultivarlos desde esa perspectiva que simplemente darles cosas. Y de hecho eso es un contraste, ¿no? Cuando usted criando a su hijo se dedica solo a darle cosas y a resolverle casi que inmediatamente sus necesidades. Y su hijo lo ve a usted como una fuente de provisión oportuna porque no lo deja sentir necesidad, porque le está dando cosas y dando cosas. Usted lo está anulando para la esperanza. ¿Ya? Lo anula para la esperanza. Usted no lo enseña a que hay cosas que para recibirlas hay que esperar. Que no todo se tiene que dar cuando yo lo quiero. Que si mi necesidad llega, la esperanza no se construye simplemente por el hecho de que tengo la solución inmediata a la necesidad. La esperanza se construye cuando llegando mi necesidad, a mí me han cultivado la estructura de la vida para saber confiar en las soluciones, aunque las soluciones lleguen con el paso del tiempo. Y a veces las soluciones no llegan. Y que yo pueda construir mi vida en una visión esperanzada, aunque las soluciones no lleguen. Fíjense ustedes que eso es clave. Y es un programa de crianza. Es un programa para las generaciones nuevas, porque usted difícilmente a una persona mayor le construye esperanza si desde temprano no se le formó para entender la vida como algo que puede llegar a su tiempo a resolver cosas. Solo Dios nos resuelve el problema de una esperanza deformada y que llegamos a viejos y hemos sido malcriados por los ambientes familiares
y por los ambientes sociales en los que vivimos. Entonces, Dios tiene interés genuino de trabajarle a la gente un plan para desarrollar esperanza, porque Dios entiende que más eficaz es una esperanza bien elaborada que una solución a través de cosas, a través de obtenciones, una solución frente a una necesidad. En el texto de Deuteronomio, en el capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, hay un principio que deja ver el espíritu profético de la fe de Israel, porque el texto de Deuteronomio y especialmente tiene su origen allí, en donde se muestra la iniciativa de Dios para trabajarle a su pueblo recién salido de Egipto, esperanza, en medio de condiciones que Dios los puso a vivir intencionalmente, porque esa es la idea que muestra el texto. Esto es Deuteronomio 8, a partir del versículo 2, dice la Escritura así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto está indicando que han vivido todo el tiempo de una generación en condiciones muy limitadas. Una generación es el tiempo que vive un grupo etario de seres humanos. Por tanto, decir que un pueblo vive en medio de estrecheces, en medio de limitaciones durante 40 años o toda una generación, está indicando que hay un afán de escuela. Y la intención se nota posteriormente cuando Dios le dice a ese pueblo: es que lo que quiero en este tiempo que los tengo en el desierto es que muera una generación que no ha podido creer, no se ha dispuesto generosamente para ser formada, y se levante una generación nueva, una generación que crezca en medio de la estrechez del desierto, pero que en medio de esta estrechez esté desarrollando una esperanza saludable. ¿Ve? En medio de esta estrechez está desarrollando una esperanza saludable. Es uno de los primeros elementos en la formación de la esperanza de los seres humanos, es aprender a vivir en medio de limitaciones. Y usted puede ser un hombre muy recursivo o tener muchos recursos materiales. Una mujer, por ejemplo, con recursos económicos. Y uno de los errores suyos criando a sus hijos es querer dejarles ver a sus hijos que en función de todo lo que usted tiene, ellos tienen derecho a conseguir lo que en el corazón le nazca conseguir.
usted les mata el espacio para construirle la esperanza. Entonces, no es el tiempo de darles todo. Para construir esperanza, ellos deben generar expectativas alrededor de cosas que no son las que han logrado hasta ahora o que no son las que tienen. De modo que cuando pueden esperar algo, la espera es la base de la esperanza. La cosa es saberlos llevar para que entiendan que hay cosas que deben esperar, que no todo se tiene que dar ya, no todo se tiene que dar en el momento de sus expectativas y de sus intereses, sino que tienen que esperar. Y dice que acordarás de todo el tiempo, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oigan, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Miren que la aflicción es parte de la escuela. Para afligirte, dice el texto, para probarte, es decir, para ver la consistencia de lo tuyo, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una prueba de fuego para la obediencia. Y todo se da en territorios limitados y a veces en experiencia de aflicción. Y esos son los territorios en los que seriamente se construye una esperanza. Oigan lo que estoy diciendo y ustedes vayan elaborando pensamientos claros al respecto. ¿Ya? Y te afligió, insiste Dios en esa aclaración. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, es decir, te dio a comer no lo que tú estabas acostumbrado a comer. Es decir, te sometió a un régimen de disciplina donde tu gusto pasó a un segundo plano. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de los israelitas haciéndoles reclamos a Moisés y quejándose casi en el colmo del llanto y la desesperación porque no podían comer carne? ¿Ve? Tenían deseos de carne. ¿Ya? No tenían hambre en función de tener hambre, sino que el hambre tenía a nombre propio. Tenían hambre de carne. Ya es como la gente con la sed. El niño que le dice a la mamá, mamá, tengo sed. Bueno, ya le doy agua. No, yo no tengo esa sed. Yo no tengo sed de agua. Yo tengo sed de Coca-Cola. ¿Ya? Fíjense ustedes que es esa visión de las cosas donde el gusto personal pasa a un segundo plano y las soluciones de Dios se vuelven escuela, se vuelven un programa de formación. Y esa es base para construirle la esperanza a un pueblo, para construirle la esperanza a una familia. ¿Ya? Y es que las cosas que en las limitaciones se dan, no consultan nuestro gusto. Nunca complazca gustos de sus hijos cuando ellos no tienen la disciplina para aceptar limitaciones que la vida puede dar. Y por eso
acostumbre a sus hijos que lo que en un momento dado tengan que recibir, eso lo acepten, porque es lo que la vida les proporciona en ese instante. Cuando les hacemos creer que tienen derecho a satisfacer todo el tiempo su gusto, o que tienen derecho para a capricho resolver sus apetencias, los estamos deformando para la esperanza. No les estamos creando una base seria para que ellos desarrollen una auténtica esperanza. Y dice el texto, ya, y te afligió y te hizo tener hambre, versículo 3, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Oigan, la razón. Porque es que cuando nosotros hablamos del maná, solemos pensar que era una cosa pues del otro mundo. De hecho era del otro mundo en el sentido de que era lo que Dios daba, pero como un manjar exquisito. Hermanos, para un paladar maleducado como el de los israelitas que salieron de Egipto, el maná debía saberles como una cosa no agradable. Y de hecho llegó un momento en que se cansaron del maná. ¿Ya? Se cansaron. ¿Y por qué se cansaron? Porque ellos tenían un paladar educado para otras cosas, para otro tipo de manjares y para una condición de comida que fuera variada. Pues somos pobres, pero sí podemos variar un poquito, ¿ya? Esa posibilidad que tenemos de la variedad, eso es una cosa de privilegio que hace que nosotros disfrutemos los momentos, pero saber que nos vamos a comer lo mismo todos los días, porque no había día en que ellos no tuvieran que hacer el mismo ejercicio de ir a recoger una comida rara a la que no estaban acostumbrados. Querían como cogerle el sabor. El texto muestra las características del maná y dice, eso se parece a tal cosa, eso se parece a tal otra cosa. Es la descripción que el escritor quiere hacer. No hay forma de compararlo porque es un sabor extraño para ellos, pero tuvieron que casi durante 40 años comer esa comida. De vez en cuando Dios les daba la satisfacción de otra cosa, pero miren ustedes, la escuela de la esperanza. La escuela de la esperanza. De hecho, las nuevas generaciones que estaban creciendo allí, ellas no veían el asunto como tan dramático como los que habían vivido en Egipto. ¿Ya? Es que yo creo que los mayores le contaban a los hijos, es que cuando nosotros vivíamos en Egipto, eran esclavos, ¿no? Pero en esos momentos no se piensa en eso. Cuando nosotros vivíamos en Egipto, nosotros teníamos oportunidad para preparar esto y comíamos esto. Y cuando teníamos esa posibilidad de conseguir pescado, cuando hacíamos esto, hacíamos lo otro. Para esos niños nacidos en el desierto, eso no les decía gran cosa, de pronto los entusiasmaba por las historias, pero es que lo único que tenían era el maná, era lo único que tenían a su alcance. Yo quiero que me vayan entendiendo la figura del texto, ¿no? Yo no estoy diciendo que todo debió darse literalmente así, pero juego con la figura que nos da el texto. ¿Ya? Entonces, el texto sigue mostrando, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Esa expresión que se escucha como emocionante porque es un manjar exquisito de Dios, escogido por Dios para ellos, aquí se está mostrando es como una demanda que Dios les está haciendo. El maná es una exigencia. El maná es una expresión de la suplencia en medio de la necesidad. ¿Ya? Diríamos nosotros,
sería como decir, usted creció tomándose su chingüita, usted creció únicamente comiendo esto y esto y esto, porque eso era lo único que estaba a su alcance. Y usted dice con mucho orgullo, sí, claro, claro. ¿Y cómo me sirvió eso? Para después valorar las otras cosas que Dios me daba para poder comer. Porque comencé la vida comiendo cosas apenas lo necesario como para llenar la barriga. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad de comer cosas mucho más agradables, pero no maldigo el tiempo que comí lo que comí, porque en ese tiempo me llenaba, me satisfacía. De hecho, entendí en ese tipo de experiencias que tenía un futuro de posibilidades mejores. Vean que el texto es insistente en la idea, ¿ya? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no del programa como el hombre tiene su programa en este mundo para garantizar su sustento, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, es más importante las cosas que Dios me promete a mí en medio de mi escasez. Es más importante, más estimulante una promesa de Dios en medio de mi necesidad que una solución inmediata que no me garantiza la confianza para un futuro que se aproxima, un futuro que viene en camino. Es más importante una promesa de Dios que todos los logros de un pueblo o todos los logros que una persona logre alcanzar en un momento dado de su vida. Esa es la idea de la esperanza, de cultivar la esperanza. No son los logros, es saber lo que podemos esperar de la vida. Es entender lo que vendrá mañana. No es el presente donde las cosas se están dando generosamente. Es una palabra que anuncia un futuro mucho mejor que cualquier presente. Si el futuro anunciado, si el futuro prometido no rebasa las posibilidades del presente, hermanos, es un pueblo o una familia o una persona que corre el riesgo de llegar al sinsentido, que corre el riesgo de quedarse corto en las posibilidades de su sentimiento de bienestar. ¿Por qué? Porque precisamente el problema de la persona es que si tiene un futuro, un presente soñado, con todo lo que espera tener, nunca visualiza el mañana con una posibilidad superior, de modo que corre hacia la experiencia del futuro donde todo mañana va a producir nostalgia, todo mañana va a producir ese desagradable sentimiento de que lo mejor estuvo ayer. Y Dios no quiere eso nunca. Dios sabe que si en un ser humano el sentimiento se elabora alrededor de una nostalgia del pasado, ese ser humano
está abocado a perecer, está condenado a perder sentido de vida, motivación de fondo para la vida. Ese ser humano se va a quedar corto para enfrentar las condiciones del futuro, porque siempre lo estará comparando con aquella época esplendorosa, aquella época maravillosa e incomparable que tuvo y que de hecho nunca se va a repetir. Nunca se va a repetir porque en la mente de la persona nunca habrá nada mejor que lo que tuvo. Y Dios dice, así no los quiero. Yo necesito que ustedes miren el mañana como algo muy superior a cualquier presente que puedan tener. De modo que todo lo que va quedando atrás no tenga el poder para atraerlos, para reducirlos y para ponerlos nostálgicos, porque entonces eso les va a quitar el sabor de vida que ustedes podrían desarrollar adecuadamente. El método de Dios consistió en amarrar a su pueblo a una palabra que se volvió más importante que los hechos de la vida regular. ¿Ve? Oigan ustedes eso. ¿Cómo se trabaja? Hay algo para mañana, que es mucho más grande que cualquier cosa que tengan hoy. Eso, así se construye. Y de hecho, así se estimula a la vida, a los seres humanos. Una de las condiciones que caracteriza el envejecimiento. Oigan, el envejecimiento se caracteriza porque las personas, con el paso de los años, van perdiendo visión de cosas buenas hacia el mañana, porque siente que el mañana no les pertenece, y entonces comienzan a aferrarse a las cosas que quedaron atrás. Entonces comienzan a soñar con el pasado, como el anhelo de regresar al pasado y vivir en esos tiempos en donde el pasado representó tanto para la vida de ellos. A eso ayuda un hecho fisiológico, y es que con los años nuestras neuronas se van muriendo, y entonces la información que queda guardada privilegiadamente fue la que guardamos en las épocas en que teníamos esa estructura cerebral con una capacidad enorme para almacenar. Y ya con la vejez, esa capacidad no se tiene, de modo que es fácil que se olvide lo que se hizo ayer, o se pierde el sentido rápido de lo que se está haciendo. Pero es fácil también recordar muy bien lo que se hizo hace 30, 40, 50 o 60 años atrás, dependiendo la edad. ¿Por qué? Porque es camino de evocación más fácil, de modo que el pasado termina en los viejos, si no se cuidan, adquiriendo más vigencia. Oigan, más vigencia que cualquier presente. ¿Por qué? Porque es lo que recuerda fácil. Es lo que recuerda fácil. Y eso es grave. Eso es muy grave. Entonces Dios, por eso, cuando buscó trabajar con hombres mayores, los trabajó moldeándolos en la esperanza. ¿Ya? En la experiencia de Abraham es una experiencia típica del trato de Dios. Abraham era un hombre de 75 años cuando Dios lo llama. Oigan lo que estoy diciendo. Era un hombre de 75 años cuando Dios lo llama. Y
hermanos míos, Abraham era un hombre, como les he dicho en otras ocasiones, era un hombre realizado, un hombre satisfecho de sus logros, de sus conquistas. Era un hombre rico, perteneciendo a una familia rica, establecidos en un lugar en el Medio Oriente con abundantes pastos. Viven en territorios de canales de abundantes aguas a la orilla del río Éufrates, un río con tierras suficientemente regadas, y crece el pasto abundante y allí tienen sus ovejas. Abraham era un hombre rico, muy rico. Oigan lo que estoy diciendo, muy rico. Y era un viejo de 75 años. Si hoy somos viejos a los 75 años, en aquel entonces se era re viejo a los 75 años. Y Dios invita a Abraham, trata con él y lo invita. Dios le da a Abraham un programa. De hecho, Dios debió trabajar a Abraham mucho tiempo antes de Abraham decidirse. En el texto de Génesis, como se los he explicado, Génesis capítulo 12, la idea es que el trabajo de Dios con Abraham venía de tiempo atrás. Dice la expresión de Génesis 12:1 en Reina Valera, pero Jehová había dicho a Abraham, había dicho, es decir, ya era una cosa que venía siendo trabajada según esta versión de tiempo atrás. ¿Y qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si ustedes observan, le está diciendo un viejo de 75 años, salga de toda esta comodidad y muévase detrás de una promesa que yo le hago. Escuchen. Darle una promesa a un hombre de 75 años que tiene la vida resuelta, eso no tiene presentación. Y sin embargo, Dios sabe trabajar también eso que este hombre le copió, que este hombre entendió y se sintió estimulado por el planteamiento que Dios le hacía y se movió a los 75 años, rompiendo su enorme comodidad y dedicado a caminar en la búsqueda de una tierra que no conocía, que no se parecía, al menos hasta donde el argumento podía dársele, a lo que había logrado hasta entonces, exponiéndose a perderlo todo, solo siguiendo las razones, los argumentos y las promesas de su Dios. Eso es trabajar la esperanza. Eso es trabajar la esperanza. Abraham debió crecer en unos espacios relacionales donde la esperanza no era tan importante, porque creció en medio de la abundancia y desarrolló su riqueza en un ambiente privilegiado. Y a los 75 años comienza una crianza que lo lleva a convertirse en un hombre de fe, porque pudo captar el mensaje de Dios
y se llenó de una visión del futuro que superó todos los logros precedentes de él en su experiencia con su familia. Abraham a los 75 años no tenía nostalgia. Abraham tenía esperanza. Dios debió trabajarlo por años en esa disposición para entender las posibilidades de un plan basado en la esperanza. ¿Cuánto de eso nosotros entendemos que hay que formársele a los hijos? ¿Cuánto de eso trabajamos nosotros para que nuestros hijos aprendan a verlo así? Dios convirtió a ese pueblo en un pueblo sostenido más por la palabra de su Dios que por el poder de las circunstancias. Estas circunstancias se sometían a la palabra y no el argumento de Dios movido por las circunstancias. Y eso es lo que uno nota que vive la gente en este tiempo. ¿Le cree o no le cree a Dios según las circunstancias? Si las circunstancias se ven favorables, le creen a Dios. Pero si las circunstancias no se ven favorables, no le creen a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las circunstancias deciden a qué se acepta o qué no se acepta. El verdadero creyente que construye la esperanza, su esperanza prevalece por encima de la circunstancia. El pueblo aprendió que era más importante una palabra de Dios que todas las posibilidades de los logros alcanzables en un momento dado de la vida de las personas. Apareció entonces un pueblo cargado de esperanzas, movido por la esperanza, alimentado por la esperanza, que hizo de la espera su estímulo para encontrar cada vez un mejor mañana. Este pueblo aprendió mediante este método que cualquier logro es susceptible de mejorar. ¿Oyeron eso? Cualquier logro se puede mejorar. Si yo no construyo esperanza, yo me estaciono en un territorio de logros porque considero que nada es mejor que lo que ya tengo. Y Dios dijo, yo no quiero un pueblo así. Yo no quiero un pueblo que me acomode, quiero un pueblo que piense que todo lo que tiene hoy es susceptible de superarse. De hecho, ese es el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío no es un pueblo que se acomoda a las condiciones de un momento dado, es un pueblo que va en vanguardia. ¿Por qué? Porque ellos se construyeron en la esperanza. De modo que cualquier logro no les servía para estacionarse en él, sino para estimularlos a desarrollar una expectativa hacia el futuro mejor. De modo que iban logrando cosas que los otros pueblos no lograban. Y de allí que logró sobrevivir en medio de condiciones muy contingentes, frente a culturas más fuertes, frente a sociedades más poderosas. Ellos lograron sobrevivir porque siempre encontraban un futuro mejor a cualquier presente, por bueno que fuera ese presente. Entiendan la validez de estas ideas, ¿ya? El trato clásico de Dios para un pueblo viajero, un pueblo que vivía todo el tiempo por sus ovejas, buscando mejores espacios y mejores pastos, ¿ya? Y vean ustedes que ese trato de ellos, recibido en su formación como pastores, ellos llegaron a descubrir que su mayor riqueza estaba en la tierra a la que aún no habían llegado, pero que su Dios se las garantizaba. ¿Cuál tierra? La que llegarían a encontrar después de estar en un lugar y tenían que moverse a buscar pastos nuevos. Siempre entonces
la mejor situación es la que venía y no había manera de establecerse en un determinado lugar porque los pastos se agotaban y era preciso hacer el nuevo movimiento. De modo que si no construían una estructura de esperanza seria, los movimientos los iba a atormentar en la angustia. Siempre confiaban de que Dios los guiaba a pastos abundantes, es decir, que el pastizal de mañana va a ser mejor que el de hoy. Y esa idea los llevó a ser exitosos, ¿ya? Ellos no habían visto nada, solo eran guiados por una palabra de promesa que era más garantía que tener todos los bienes juntos, que tener una riqueza almacenada. Cuando llegaron a la tierra prometida y se establecieron como un pueblo sedentario, luego pasó, llegaron y se establecieron allí, desarrollaron el secreto de la profundización de la esperanza, de modo que reinterpretaron la promesa y entendieron que su cumplimiento aún podía esperar algo más grande de su Dios trascendente. Ellos entendieron que a pesar de que ya estaban establecidos, no tenían que salir a buscar pastos nuevos para sus ovejas, establecidos allí, profundizaron tanto que se dedicaron a visionar cosas más grandes que podían esperar de parte de Dios. Eso, hermanos míos, es de enorme valor. Así fue como desarrollaron de expectativas simples la visión de una esperanza que pasó las fronteras de este mundo. Aprendieron a esperar en un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Fíjense hasta dónde lograron captar ellos el mensaje, digámoslo así, la estructura desarrollada por Dios en ellos, que en la tierra prometida entendieron que la tierra no era esa, que había una tierra más allá, y esa tierra más allá los hizo visionar la eternidad. Eso de entender que la vida está más allá de la muerte es una visión de esperanza y solo puede desarrollarla un pueblo que ha sido trabajado a lo largo de muchas generaciones en ese tipo de expectativas. De modo que llegar a la Palestina, establecerse y formar los reinos que formó, eso no era el cumplimiento, había algo más. Y por tanto se fue extendiendo la expectativa hacia logros más grandes hasta que apareció en el horizonte de ellos, en medio de grandes logros y de calamidades terribles, la visión de la vida que está más allá de la muerte, y somos hijos nosotros de esa esperanza. De allí surge el sustento de fe que a nosotros nos nutre. Una persona entonces que aprende a depender de una palabra de promesa de su Dios, asume cualquier presente sin debilitar su esperanza por las contingencias negativas que le toca enfrentar en la vida. Espero que esto haya quedado claro. Les voy a mostrar muchos textos donde el pueblo de Israel está señalando ese punto central. Están viendo algo que está más allá a la luz de la palabra que Dios les da. Dice en el Salmo 130, el versículo 5, esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Noten ustedes 3 formas de decir esa capacidad de confiar en un mañana. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Qué hermoso. Salmo 119, 74. Los que te temen me verán y se alegrarán,
porque en tu palabra he esperado. Gloria a Dios. Un creyente que sabe que moverá a la felicidad y al sentimiento positivo de sus hermanos, porque lo están viendo como una persona que está esperando en la palabra de su Dios. O sea que es un pueblo disciplinado y los hermanos se alegran de ver a alguien que está esperando en Dios en medio de situaciones que a veces no son muy gratas. Disciplina nacional, disciplina de pueblo. En el texto de Colosenses 1:15, 1:5, el apóstol Pablo hace mención de cuál es la perspectiva de nuestra experiencia espiritual que hace que el mensaje tenga sentido en la vida de una comunidad. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si algo hay válido para los cristianos, es que tenemos una esperanza garantizada en el futuro nuestro como pueblo de Dios. Los cristianos estudian la Biblia para hallar esperanza para sí mismos, sus familias, sus iglesias y su sociedad. Dice Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora les dejo esto como reflexión. ¿Qué tanto trabajo usted ha hecho para construirle la esperanza a sus hijos? ¿Qué tanto esfuerzo usted ha hecho para despertarle a sus hijos confianza en las razones de Dios más allá de cualquier presente? ¿Qué tanta disciplina usted ha mostrado en las actitudes suyas frente a la vida para que su hijo copie de usted esa postura de creyente que todo el tiempo está mostrando cómo espera en Dios a pesar de las circunstancias que se le están presentando en la vida? Espero que esa idea les quede claro. De hecho, voy a orientar mejor en las actitudes actuales, cómo podemos hacer ese ejercicio del trabajo que Dios hizo con el pueblo de Israel para conducirlos a ellos a desarrollar una genuina esperanza y que por generaciones eso ha servido de soporte para el desarrollo de ellos en medio de todas las dificultades que en la historia han tenido que enfrentar. Lo nuestro debe ser así. Si algo nos debe despertar confianza en el bienestar de nuestros hijos, es el hecho de que ellos puedan entender muy bien el mensaje de la esperanza del pueblo de Dios y puedan adscribirse a ese plan, convertirse en personas comprometidas con esa visión, con esa perspectiva, con esa manera de entender las cosas, pero es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. De hecho, eso es lo que intenta hacer la iglesia. Mucho tiempo la iglesia ha intentado despertar en un pueblo una visión con el sentido del mañana, llevando al pueblo a dejar atrás cualquier cosa del ayer que los pueda retrasar, que los pueda retener, que los pueda incapacitar para entender el presente de ellos como un presente de posibilidades para mañana y no de nostalgias por el ayer que se vivió. Que Dios nos dé la sabiduría que debemos tener. Miremos qué está pasando con nuestros hijos. Nuestros hijos se desilusionan rápido, se desmoralizan, pierden hasta el interés por la vida cuando las cosas no se les dan y
es hora de que nosotros entendamos que es como meterse a hacer la tarea seria de motivarlos a ellos a la espera genuina en Dios, con la claridad de las razones que la Iglesia nos aporta en la argumentación espiritual de la fe cristiana. Que Dios nos ayude, que nuestros hijos se construyan, que nuestros hijos crezcan con la confianza en el mañana, pero la confianza en Dios, que nuestros hijos mejoren todas sus posibilidades en una actitud saludable mirando el futuro. Que Dios intervenga en todo esto. Israel fue formado con una disciplina dura, pero dio resultado. Es tiempo que entendamos que el trabajo tenemos que hacerlo ahora con los nuestros. Les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Dios que deseamos fervientemente aportarle a la estructura de nuestros hijos una muy consolidada visión del futuro a partir de sus promesas. Que Dios nos ayude en todo esto. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por tu palabra que ha llegado. Señor, la necesidad es actual, la necesidad es urgente. Esto de la esperanza es una condición que nos está demandando enormemente a la vida nuestra, porque estamos viviendo tiempos duros y nuestros hijos se están quedando sin cimientos serios, sin fundamentos para mirar el mañana. Bendícenos con la sabiduría para tocarlos en todo esto, para abrirles la mente y llevarlos a entender verdades tan grandes que les permitan a ellos descubrir que lo que viene es mucho más poderoso y es mucho más como solución que cualquier logro alcanzado anteriormente. Dios mío, todo esto es solo con tu Espíritu, todo esto es solo con la verdad de tu palabra cimentada en la claridad de tu poder. El apóstol Pablo, Señor, dice que nuestra esperanza no avergüenza porque el amor tuyo ha sido manifestado en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos has dado. Ayúdanos entonces a estructurar a nuestros hijos desde esa perspectiva, de modo que el poder de tu Espíritu haga que la esperanza cristiana tome cuerpo en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a ir haciendo conciencia del poco trabajo que hemos hecho al respecto. Y que Dios nos dé caminos para ir construyendo esto de manera seria. De hecho, en una próxima reunión daremos unas pautas que son muy buenas y nos van a ayudar mucho. Pero hasta ahora es hacer diagnóstico de qué tanto lo hemos trabajado, qué tan seriamente nos hemos dedicado a construir esto en la vida y estructura de nuestros hijos. Que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor.
Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.